ahora sí. Sí, ¿se ve parece? Sí. Se supone que está andando. Disculpen si es que esto se atrasó mucho. ¿Se ve ya? A ver. Ver. Ya, ahí parece que estamos. ¿Se ve la presentación, Belén? Sí, parece que se ve. Entonces, aquí estamos viendo. Un segundo. Ya. Belén, ¿me puedes avisar si se ve la presentación o no? Sí, súper. Ya, genial. Entonces, disculpen a todos este atraso. Fue un problema que tuve con la conexión del live. ¿Sí? Entonces, de nuevo, mi nombre es Derek Corcoran y voy a hablarles de las herramientas de la ecología contra la pandemia. ¿Ya? Entonces, soy un ecólogo del IEB. Trabajo en el laboratorio de Pablo Marquet y me dedico a la macroecología. Y disculpen por todos estos problemas, pero primera es que trabajo con la plataforma de Facebook y eso me generó algunas dificultades. ¿Ok? Voy a partir porque en realidad nos demoramos un poquito con la partida y espero que esto sea interesante y útil para todos. Belén va a estar revisando el chat y la Belén va a estar revisando el chat, así que vayan haciéndole preguntas mientras hago la presentación y así yo puedo ir respondiéndolas al final. ¿Ya? Ok. Entonces, primero, como les contaba, yo no me dedico inicialmente al tema de la epidemiología, sino que yo trabajo en conservación. Y en particular, una de las cosas que a mí más me interesa es el efecto de cómo se mueven los animales, en general, o plantas, en periodos largos de tiempo usualmente, y cómo eso afecta a la conservación de las especies. ¿Ya? Entonces, nosotros en ecología, durante mucho tiempo en ecología se ha trabajado bastante en estudiar el movimiento de los animales en el tiempo. Aquí hay una visualización de uno de estos estudios, ¿ya? Y cómo estos movimientos afectan muchas cosas como el comportamiento, el bienestar, eh, la, cómo los animales y los humanos interactúan entre ellos. Esto es un ejemplo de corto tiempo, ¿ya? Pero, digamos, esto me ha llevado a mí a trabajar con distintas cosas. Esto es un trabajo de Lawler del 2013, donde ellos estuvieron estudiando en base a este tipo de movimientos y cómo los animales se mueven, en este caso en particular es de 3.000 vertebrados, cómo los animales y su movimiento podrían afectar su conservación. Y esto nos muestra, por ejemplo, cómo se prevé que 3.000 especies de vertebrados se muevan en respuesta al cambio climático en el tiempo. Entonces aquí esto ya son movimientos de larguísimo plazo, donde nosotros vemos que se empiezan a formar ciertos corredores, ¿ya? Que estos son súper relevantes. Y esto afecta cómo nosotros tomamos decisiones de cómo vamos a conservar la biodiversidad, ¿ya? Esto inicialmente parece tener súper poca relevancia con lo que nosotros estemos pensando sobre epidemiología, virus y en particular la pandemia actual. Pero créanme que todo esto tiene mucha relevancia, ¿ya? Nosotros hemos trabajado en base a trabajos de este tipo y este fue una investigación en la que yo sí participé. Este es un paper de este año que lideró Lee Hanna, en el que yo participé, y Pablo Marquet también del IE también fue parte súper importante de este trabajo. Y el estudiar movimientos de este tipo nos ha permitido a nosotros generar estudios de cómo se va a planificar en el espacio, cómo deberíamos planificar en el espacio la conservación. Entonces, este es un mapa que se generó con este trabajo, con el cual tenemos aquí gran parte de América. Esto es todo el neotrópico, desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego.
y donde acá nosotros en amarillo tenemos áreas protegidas. Y luego en distintos colores de verde nosotros tenemos áreas más o menos prioritarias. Entonces aquí, bueno, no se ve demasiado el detalle, pero todo lo que es de un verde oscuro es de una prioridad altísima, todo lo que es en verde claro es de prioridad un poquito más baja y lo que es en blanco probablemente no es tan prioritario a la hora de conservar. Esta foto, digamos, esto que nosotros tenemos, tiene mucho que ver con el movimiento de las especies. Y es ese movimiento el que a nosotros nos indica eh, as- qué lugares tenemos que conservar, además de la tolerancia climática. Entonces aquí nosotros tenemos una restricción, que esta restricción es la restricción de movimiento y en el caso del cambio climático nos dice que hay ciertas especies que no van a alcanzar su ambiente idóneo en el tiempo esperado, ¿ya? Y bueno, la verdad que eso también ha hecho que algunos ecólogos también se pongan a estudiar el movimiento en humanos y ver algunos efectos que eso tiene en definir ciudades, en ver qué es lo que puede ocurrir en ciudades. Entonces aquí, de hecho, este es un trabajo que hizo Teodoro Daneman y Horacio Samaniego, que yo estoy trabajando con Horacio Samaniego actualmente. Y este es un trabajo del 2018 donde él caracterizó los movimientos de varias ciudades de Chile y este es un caso que es el caso de Santiago. Entonces lo que nosotros vemos acá es que si nosotros vemos la ciudad de Santiago, nosotros podemos ver que hay ciertos movimientos que son esperados de la población. Entonces, usualmente lo que tenemos en una ciudad tan grande como Santiago es que tenemos un centro donde ocurre principalmente o sea, donde hay muchos trabajos, donde hay mucho comercio y la población se empieza a mover desde la periferia hacia ese centro de trabajo, ¿ya? Y esto es algo que se puede caracterizar bastante bien. Entonces, de hecho, actualmente esto fue caracterizado en base a telefonía celular. Entonces, cuando uno está moviéndose con el teléfono, las compañías telefónicas pueden ver a qué antena está conectado el celular que nosotros ocupamos y eso permite establecer movimiento de personas, ¿ya? Y eso, digamos, es sumamente importante en lo que está pasando actualmente, ¿ya? Y eso nos lleva, digamos, a una ley que es la primera ley de la geografía que a mí me gusta bastante siempre poder citarla. A mí me encanta el tema de cómo el espacio y el movimiento afecta. Y Tobler dijo em, que todo está relacionado con todo lo demás. O sea, todos nosotros estamos conectados de alguna forma con todos nosotros, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes. ¿Ok? Entonces, eso nosotros podemos verlo en un gran número de fenómenos y sobre todo lo podemos ver en el movimiento. Evidentemente, nosotros cuando estamos tomando decisiones de opciones de trabajo, de opciones de dónde estudiar, de opciones de con quién juntarnos, uno de los de las variables que nosotros vamos a tomar en cuenta es la distancia, porque eso va a afectar el tiempo que nosotros vamos a tener que viajar de un lado a otro, etcétera. Y bueno, no solamente eso, sino que nosotros vemos que, por ejemplo, si vemos un mapa de Santiago de este mismo trabajo de Daneman, es que si nosotros nos fijamos en la estructura socioeconómica, vemos que en general los niveles socioeconómicos se agrupan. Entonces aquí nosotros todo lo que vemos en azul son condiciones socioeconómicas relativamente altas que están generalmente aglomeradas. Las rojas son las condiciones socioeconómicas más bajas que están aglomeradas. ¿Ok? Y si nosotros empezamos a mirar un poquito más este movimiento, que en este caso es una combinación de telefonía celular y redes sociales, aquí es como lo que nosotros veríamos que qué es lo que pasa en distintas comunas de Santiago. Entonces acá, esta es una aplicación que yo armé donde nosotros vemos acá la comuna de La Florida y esto en este caso son todas las comunas de la provincia de Santiago, no necesariamente es Gran Santiago, sino que son la provincia. Esto lo tengo para todo Chile, pero elegí esto porque son varias comunas y dejé solo la provincia de Santiago para que se alcance a ver. Tenía antes la región entera, pero no se veía totalmente. Entonces nosotros vemos que en este ejemplo de la Florida, la gente que vive en la Florida usualmente cuando se va a mover, se mueve hacia sectores más dentro de la Florida y después hacia sectores aledaños. Y esto es algo que nosotros podemos ver para cualquier comuna. Entonces aquí, si nosotros vemos Cerrillo,
nuevamente vemos que la gente de Cerrillo se mueve principalmente dentro de Cerrillo y se mueve un poco hacia otros lugares. Y eso nosotros podemos tomarlo para cualquier comuna y vamos a ver que este patrón se repite, donde es muy raro que nosotros tengamos colores más oscuros, que son donde hay menos conectividad con esa comuna, en lugares más alejados. Ya podemos tomar eh, cualquier tipo de comuna, de cualquier nivel socioeconómico, de cualquier lugar, y lo que vamos a encontrar siempre es lo mismo, ¿ya? Y eso es básicamente lo que nos dice esta ley. Todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las más distantes. ¿Y esto cómo afecta, digamos, a las infecciones? Bueno, evidentemente, como ya hemos estado viendo en base a todo lo que ha estado ocurriendo, digamos, con el coronavirus, es que nosotros para contagiarnos tenemos que entrar en contacto con otras personas, ¿ya? Y es bastante sabido, por ejemplo, que la enfermedad partió en el sector oriente, por ejemplo, Vitacura. Y aquí nosotros vemos que Vitacura se conecta principalmente con comunas del sector oriente, ya que es bastante lógico. Y eso fue lo que hizo que inicialmente la infección estuviera conectada allá. Pero evidentemente esto va generando una ola, porque nosotros vemos acá que, por ejemplo, está Providencia, está por acá, y si nosotros ponemos Providencia en nuestro listado de comunas, esto va a ir generando una conexión lógica donde, por ejemplo, me parece que eso es Santiago, y así es como va viajando la misma infección, ¿ya? Entonces, esto va a tener un efecto sumamente importante. Y cuando nosotros estamos haciendo cuarentena, estamos haciendo distanciamiento social, lo que estamos tratando de hacer es un poquito cortar estos links, hacer que esto que estas conexiones que vamos teniendo con otras comunas se hagan un poquito más chicas, ¿ya? Y bueno, en realidad con todas las personas, ¿ya? Entonces, lo que empieza a pasar ahí es que nosotros vamos viendo de que usualmente lo que va a pasar, y aquí tenemos Santiago dividido en sectores, ¿ya? Entonces aquí nosotros vemos que cada uno de estos sectores está más conectado dentro de sí mismo que conectado con los otros sectores. Y si ustedes se fijan, los comportamientos que nosotros vemos acá van a ser bastante similares. Entonces nosotros vemos que las comunas que están, cuando vemos que, por ejemplo, en este caso en el sector nororiente, vemos que durante harto tiempo todas las comunas se mantuvieron abajo y cuando subieron, subieron en conjunto, ¿ya? Y eso es un comportamiento que nosotros vemos en todos lados, ¿ya? En este caso, son datos que están actualizados al 11 de mayo y son datos que son del Ministerio de Ciencia, que ha ido recolectando los datos del coronavirus, y estos son datos de infectados activos por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Donde vemos que actualmente todo el sector norte de la región ha estado tremendamente afectado, sobre todo Independencia, Recoleta y Santiago, ¿ya? Entonces lo que empieza a pasar acá es que una comuna que está infectada, que tiene un gran número de infectados en este momento, empieza a tirar hacia arriba a sus vecinos, ¿ya? Y eso es algo que va a tener un efecto bastante importante, ¿ya? Por otro lado, aquí simplemente para mostrar otros casos, aquí estamos viendo el norte grande, porque en realidad actualmente la región metropolitana tiene el problema de que, como vemos, y por eso entró toda la región metropolitana en cuarentena, de que toda la región metropolitana está con un número súper alto de infectados, y vemos que esta aceleración ocurre más o menos en todo al mismo tiempo, parte de Sin Independencia en el sector norte, pero ahora está toda la región metropolitana sobre esta línea que tiene que ver con cuando se decretan cuarentenas, pero no es la única medida. En otros sectores como el norte grande, nosotros vemos que, claro, que entre las distintas regiones van a haber distintos comportamientos. Entonces, por ejemplo, Atacama es un caso súper interesante donde donde hay muy baja cantidad de infectados considerando la cantidad de población, ¿ya? Y en otros sectores como Antofagasta empezaron a ver, hace un poco tiempo atrás subió mucho el número de infectados en dos comunas, en la comuna de Mejillones y la comuna de María Elena, y eso empezó a tirar hacia arriba otras comunas. Como estas comunas son pequeñas, se demoran más en tironear, digamos, a las otras comunas. Entonces, pero aquí nosotros vemos que Antofagasta empieza a subir rápidamente en este último tiempo, y eso probablemente va a generar que otras comunas vecinas también empiecen a subir. ¿Ya?
Por otro lado, vemos que en Arica y Parinacota, de hecho, hubo un alza de Arica, pero bajó rápidamente con la cuarentena. Y en Tarapacá ha habido más movimientos un poquito más, ha sido un poco más móvil. Y esto usualmente tiene que ver que comunas más chicas, como las de Pica, por ejemplo, van a tener un efecto más pequeño, ¿ya? Y por último, quería mostrar, aquí esto es bastante más enredado, esto es el sector sur, que aquí nosotros tenemos algunas comunas que empiezan a rebotar un poco, ¿ya? No se nota muy bien, esto pensaba que iba a verse un poco más claro, pero hay una comuna que si se fijan baja y vuelve a subir, ¿ya? Y esto lo que nosotros tenemos es algo que se conoce como un efecto rescate, digamos, en lo que es metapoblaciones, donde resulta que nosotros podemos hacer un control muy bueno dentro de un lugar, y lo que va a pasar es que si empiezan a llegar casos vecinos, estos van a reinfectar. Y eso va a ser sumamente importante porque en realidad yo he escuchado de varias personas que, como obviamente estamos todos metidos en esta problemática y tengo amigos cercanos que están preocupados de este tema y saben que yo trabajo en esto, me dicen, no, ya parece que en Santiago estábamos llegando al pic, ya que yo creo que no es necesariamente así, pero supongamos que este momento tan problemático como que estamos viendo ahora sea el momento pic de Santiago en las próximas 2 semanas, que no es algo que estoy preparado para asegurar en este momento. Si eso fuera así, hiciéramos, y esta cuarentena que se hizo en todo Gran Santiago y en gran parte de la región metropolitana, lograra disminuir en las próximas 2 o 3 semanas el número de infectados a un número más o menos bajo, eso no nos asegura nada en este momento. Porque lo que puede empezar, lo que podría llegar a pasar es que supongamos que en la región de Valparaíso, que es donde yo vivo actualmente, empezara posteriormente a subir el número de infectados, que de hecho ha subido en la comuna de San Antonio, y Santiago y Valparaíso están bastante conectados. Hay mucha gente en esta región que trabaja en Santiago. Podría pasar que unas cuantas personas que estén infectadas acá, que sean asintomáticas, viajen a Santiago y partimos de nuevo. Entonces, este tipo de conexiones es sumamente importante, ¿ya? Y es por eso que y es ahí donde yo veo que la ecología puede tener el efecto más importante en, digamos, en cómo están trabajando los modelos actualmente. La verdad es que en Chile hay muchos trabajos, muchos grupos que están trabajando en modelar cómo funciona el coronavirus y este es un ejemplo de ciertas proyecciones que están bastante de lejos, no se alcanzan a ver los ejes bien, pero esto son proyecciones para distintos escenarios de el CMM, que es el Centro de Modelamiento Matemático. Y si tienen un tiempo y les interesa el tema, les recomiendo mucho que ustedes vean lo que esta página que es covid19.cmm.uchile.cl, porque ellos tienen muy explicado los efectos, lo que está pasando, qué es lo que podría pasar. Tienen varios reportes de proyecciones, qué pasa si es que retomamos las clases, qué pasa si no retomamos las clases. Es un grupo que ha hecho trabajo sumamente interesante y tiene exploradores muy muy buenos, ¿ya? Pero una pequeña crítica que yo les voy a hacer a ellos, que es una crítica, digamos, que es que ellos están viendo, por ejemplo, cada ciudad como una isla. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos cuando están modelando acá lo que ocurre en Santiago, están considerando Santiago como una isla cerrada donde no entra ni sale gente, ¿ya? Eso, digamos, si viene, o sea, podría ser problemático. También el modelo que tengo yo tiene varios problemas, que entonces en realidad no es una crítica netamente a ellos, sino que estoy diciendo, esto es un tema en el que yo puedo apoyar. Y esto me lleva a la segunda ley de la geografía, que es que el fenómeno externo a un área de interés afecta a lo que sucede adentro. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros estamos viendo esta isla de Santiago, si nosotros consideramos que todas las personas están como en un solo pool, digamos, eso va a generar ciertos patrones que van a ignorar los efectos de sectores adyacentes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si volvemos, digamos, a los gráficos anteriores, todo lo que ocurra acá en Santiago va a afectar en consecuencia lo que ocurre en Valparaíso, lo que ocurre en Valparaíso va a estar afectando lo que ocurra en la región de Coquimbo, etcétera, ¿ya?
Y entonces nosotros para poder entender en cabalidad este fenómeno que va a ocurrir en Santiago, tenemos que entender cómo Santiago se conecta con el exterior de Santiago, pero y cómo, digamos, estos viajes van a afectar estas dinámicas de las poblaciones. Entonces nosotros intentamos generar un modelo, o sea, intentamos aplicar un modelo que tomara en cuenta este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, para eso nosotros tomamos, entonces como ecólogos, nosotros pensamos en usar nuestro conocimiento para trabajar con el movimiento y ver cómo esto afecta el progreso de la infección. Y por suerte existía un físico matemático que es Alex Arenas, que ya había generado un modelo. Y para esto nos asociamos con bastante gente. Pablo Marquete estuvo, que digamos él lidera este grupo, estuvo muy metido en esto. También, como les comentaba, estuvo ahí metido Horacio Samaniego, que es la persona que estuvo trabajando con temas de datos celulares. Hemos conseguido otros datos en base a redes sociales y intentamos ver cómo el movimiento de las personas podría hacer algunos cambios, digamos, en cómo nosotros vemos lo que pasa con estas enfermedades, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar algunos resultados que nosotros hemos tenido. Y en este caso yo les quiero hacer aquí les quiero hacer un disclaimer, digamos, así que tengan mucho ojo con lo que ven ahora y con lo que ven con cualquier modelo, ¿ya? Es muy fácil que ustedes lleguen y tomen esto y digan, ah, vieron tal persona dijo que que en este momento iba a ser el pic. La verdad es que este tipo de modelos, que son los modelos de susceptibles, infectados y recuperados, que son los que ocupan la mayoría de los modelos que se están presentando, esto son bastante buenos para mostrarnos cómo funcionan ciertas estrategias en relación a otras. O sea, por ejemplo, cómo va a afectar el hacer una cuarentena total versus una dinámica, que es como la que estaba haciendo el gobierno, pero no es tan bueno para predecir momentos exactos en que ocurran las cosas, ¿ya? Entonces, esto de acá, tómenselo con mucho relajo en cuanto a las fechas y digamos, en los valores que tendrían los PIC y piénsenlo como más o menos como alternativas y que, o sea, con qué estrategias podrían ser más eficientes que otras. Más que esto es lo que va a ocurrir totalmente, ¿ya? Y esto en realidad es un trabajo un poquito antiguo que hicimos hace unas pocas semanas atrás. Pero aquí lo que nos muestra es, considerando todos estos movimientos que yo les decía, qué es lo que pasaría en la región metropolitana con distintos tipos de estrategias de cuarentena. ¿Ya? Entonces, mucha gente ha estado pidiendo en general cuarentenas totales para la región metropolitana y de hecho cuarentenas totales para el país. ¿Ya? Y de hecho es una estrategia que funcionó bastante bien en Nueva Zelanda, que ha sido uno de los países que ha tenido más éxito en, en controlar el coronavirus. ¿Ya? Y lo que nosotros hicimos fue hacer distintas cuarentenas, donde lo que tomamos fue hacer cuarentenas totales, que son estas que nosotros vemos acá, partiendo en distintos días, ¿ya? En todo caso, en todos los casos en que hubieron cuarentenas totales, la cuarentena total partía en este punto negro que era el 23 de abril. Y lo que nos pasaba era, ¿qué hacíamos si nosotros hacíamos cuarentenas totales? ¿De 7 días, 15 días o 30 días? Y por otro lado, vimos también las cuarentenas dinámicas, que es la que estaba haciendo el gobierno hasta ahora, en las cuales em, en el momento que una comuna llegaba a un umbral de enfermos, decretaban una cuarentena en esa comuna. ¿Ya? Bueno, en realidad en pedazos de comuna. Eso es algo que la verdad no pude modelar porque no tengo acceso a cuáles son esos pedacitos de datos. Y lo que nosotros empezamos a ver es que aquí también nosotros pusimos también distintos tipos de cuarentenas. Cuarentenas leves, medias y fuertes. Donde estas, digamos, son más permisivas y estas son más estrictas. Entonces, si nosotros nos fijamos, una de las cosas que se ven rápidamente es que en la mayoría de las cuarentenas totales, lo que empieza a pasar es que en realidad el pic de cuántos son el número de infectados no baja usualmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos en la cuarentena media, lo que va a pasar es que si nosotros hacemos una cuarentena total de 7 días, el pic
es relativamente temprano, y si es que nosotros vamos generando cuarentenas de más tiempo, en vez de ocurrir de que esto se aplane la curva, que es lo que siempre nos están diciendo, lo que nos ocurre es que se mueve hacia la derecha. Eso significa que vamos a tener el mismo número de infectados, pero más adelante, ¿ya? Esto ocurre tanto para cuarentena media como fuerte. Aquí nosotros vemos, me faltó alargar esta figura, pero en realidad lo que empieza a pasar acá es que este es el único caso en que baja, que es con una cuarentena leve, que básicamente, y esto pasa porque se solapa con el pic, ¿ya? Pero aquí, ¿qué pasa con las cuarentenas dinámicas? ¿Ya? Que aquí nosotros vemos que hay unas cuarentenas en azul y en morado, que las vemos en el caso de la cuarentena leve por acá, pero que acá, si ustedes se fijan, están por acá abajo, ¿ya? En la cuarentena dinámica de 7 días, eso significa que cada vez que una comuna entra en cuarentena por 7 días, y la dinámica de 15 días, que es la morada que está abajo también, vemos que esta cuarentena, esto significa que cada vez que una comuna entra en cuarentena, esa cuarentena dura un mínimo de 15 días. Y vemos que estas líneas moradas y azul están súper acá abajo, ¿ya? En la cuarentena media y fuerte. Inicialmente yo pensé que eso era un error, pero después cuando saqué las horas y hice un zoom, aquí de hecho el eje está vacío a propósito para que no se asusten con el número de infectados, y lo que vemos es que en realidad esas estrategias con cuarentena fuerte o media parecen ser digamos, las estrategias según el modelo que nosotros vimos con conexión, que era la más eficiente para mantener bajo el número de infectados, ¿ya? Eh, Noten de que es súper importante, eso así como que, porque obviamente una de las cosas que ustedes me pueden decir inmediatamente es, pero la cuarentena dinámica no ha funcionado también. Bueno, la verdad que una de las cosas que habría que medir es qué tan severa es esa cuarentena. O sea, la verdad es que no sé si vieron noticias que pasaban de que habían personas que pedían, por ejemplo, 21 permisos temporales en la semana dentro de las comunas en cuarentena. Eso probablemente no corresponde a una cuarentena ni media ni fuerte. Y entonces lo que pasaba, digamos, es que cuando nosotros vemos esto, es que el número de infectados en cuarentenas dinámicas de 15 o de 7 días para cuarentenas fuertes y media son muchísimo más bajos los valores que en las cuarentenas totales, ¿ya? Y esto básicamente lo que está haciendo es que va permitiendo que la población se vaya infectando a poco, ¿ya? Eh, Porque en realidad, si bien uno dice, chuta, tenemos por ejemplo en estos momentos, creo que estamos ya en 30.000, 35.000 infectados, un número así, eso igual el porcentaje de la población de infectados, eso es bajísimo. O sea, si nosotros pensamos que somos 18 millones de personas, esto no alcanza a ser el 1%, ¿ya? Entonces, esto lo que va generando es que va generando estas olas, digamos, de infectados, pero que siempre son relativamente bajas, ¿ya? Obviamente esto trae un problema que, por ejemplo, nosotros estamos viendo acá, de que esto tiene, acá nosotros vemos que estamos en septiembre y la verdad es que seguimos haciendo cuarentena, ¿ya? Entonces, esto es un escenario que no es muy agradable, digamos, porque esto lo que nos está diciendo es que probablemente nosotros vamos a tener que seguir, si es que siguiéramos con las cuarentenas dinámicas, tendríamos que mantenernos haciendo varios tipos de cuarentenas durante mucho tiempo, ¿ya? Em, Uno podría pensar por qué esto de las cuarentenas totales no ha tenido un efecto grande. Bueno, comparado con lo que no tendría en este modelo un efecto tan grande como el que hubo en Nueva Zelanda, es posible porque sea porque fue un poquito demasiado tarde, ¿ya? Eso es algo que no puedo, o sea, podría modelar actualmente, pero tendría que volver a los datos del principio de esta pandemia, digamos, a los primeros días de marzo, y ver qué pasaría, ¿ya? Pero por lo menos lo que nos indican estos modelos es que en el momento actual el hacer una cuarentena total lo que podría hacer principalmente es atrasar el pic más que disminuirlo, ¿ok? Y bueno, esto, volviendo un poquito a la conexión inicial, digamos, esto, si nosotros miramos un poco lo que pasa en las comunas, lo que pasa es que en realidad los PIC, y esto es un poquito difícil de notar acá, pero los PIC entre distintas comunas son en fechas bastante diferentes, ¿ya? Entonces lo que nosotros vamos a tener acá es que los PIC de las distintas comunas
van a ser muy diferentes según según qué tan conectadas están entre sí, ¿ya? Porque si bien uno pensaría, digamos, que cuando la comuna, por ejemplo, de Ñuñoa estuvo en cuarentena, la gente que estaba en Ñuñoa solo tenía contacto con gente de Ñuñoa, la verdad es que, bueno, las personas que trabajan en los supermercados de Ñuñoa no necesariamente son de Ñuñoa y ahí podían llevar gente infectada asintomática que no lo sabe que está infectada a otras comunas. Y eso lo que va a tener como consecuencia, y eso creo que va a ser sumamente relevante, sobre todo para comunas, para regiones con menos población, es que probablemente si es que Santiago termina, por ejemplo, antes con este problema de el coronavirus, es que otras comunas van a estar, no van a estar preparadas para volver, digamos, a una relativa normalidad en comparación con Santiago, o puede pasar al revés, ¿ya? Y usualmente, por desgracia, en Chile muchas de las cosas se centran en lo que pasa en la región metropolitana y eso podría generar un relajamiento de ciertas medidas y hacer que tengamos nuevamente un efecto rescate, por ejemplo, por gente que viaje a Santiago que esté enferma o a otras comunas, ¿ya? Entonces, de hecho, así, los PICs pueden tener diferencias de más de un mes entre comunas, ¿ya? Entonces, algunas conclusiones y después voy a estar abierto a preguntas, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con este efecto rescate, ¿ya? Y en ese sentido me refiero a que de repente uno puede confiarse mucho si es que, por ejemplo, en Ñuble de hecho pasó que Ñuble tuvo una tasa altísima de contagiados y bajó bastante, pero tenemos que seguir teniendo mucho ojo en esa comuna porque si llega gente enferma desde afuera, va a tener un efecto que puede ser muy relevante. De hecho, eso está empezando a pasar ahora en la comuna de Cabo de Hornos en Magallanes, donde nosotros teníamos que habían dejado de ir enfermos y ahora empezaban a contagiarse de nuevo, ¿ya? Em, las cuarentenas totales pueden cambiar el pic, pero quizás no disminuirlo, ¿ya? Entonces, de repente nosotros podemos estar súper contentos con una cuarentena total y ver un efecto inmediato que nos dé mucha confianza, pero que en realidad lo que pueda pasar es que en realidad después al relajar esas medidas volver a tener un rebrote, que son cosas que han pasado eh, en, en otras pandemias, como por ejemplo en la Spanish Flu, que de hecho la segunda ola mató mucho más gente que en la primera. Y de hecho en ese sentido estoy muy interesado de ver lo que puede pasar, lo que va a pasar ahora que se están empezando a relajar las medidas en Nueva Zelanda. ¿Ya? Los viajes entre comunas y sobre todo entre regiones tienen que ser muy controlados, ¿ya? Y en ese sentido, por un lado, sí, pues uno debería apelar al gobierno con eso, pero también en ese sentido yo quiero aprovechar un poquito esta plataforma para que ustedes, tanto ustedes pensando en sí mismos como pensando en sus familiares, no viajar, ¿ya? Entonces, no viajar porque en realidad, por ejemplo, acá en la quinta región hay modelos que está haciendo personas de la Universidad del Paraíso donde han mostrado que la gran mayoría de los casos que hay en Valparaíso y Viña del Mar son casos que son importados, ¿ya? Entonces ahí nuevamente volvemos a este efecto rescate que en realidad usualmente tiene connotaciones positivas en cuanto a conservación, ¿ya? Pero en este caso son bastante negativas, ¿ya? Y en ese sentido también qué pasa con otros países, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad, como les dije en un momento, lo que pasa acá, lo que pasa en nuestro lugar de estudio está afectado por lo que pasa afuera, ¿ya? En este momento nosotros tenemos vecinos, por ejemplo, como Perú, que están en situaciones bastante malas. Nosotros también en este momento estamos en una situación bastante complicada y obviamente en algún momento alguno de estos dos países va a estar mejor, pero si existe movimiento podemos tener un nuevo efecto de rescate. Obviamente los límites entre países son mucho más fáciles de controlar que lo que pasa entre, por ejemplo, Valparaíso y Santiago, ¿ya? Y con eso estoy listo para preguntas que las voy a revisar en este momento, ¿ok? Entonces, ya, dentro de las preguntas que me hacen está, ¿por qué el modelo
SIR, que en realidad este es un modelo un poquito más complejo que eso, pero ¿por qué los modelos SIR no pueden predecir con cierta exactitud los casos futuros? Bueno, la verdad es que, y esto como que lo discutió se lo escuché a un infectólogo mexicano hace poco y me hizo mucho sentido, es que los modelos SIR y toda su familia son modelos que son de naturaleza exponencial. Y eso significa que un error muy pequeño en las condiciones iniciales, por ejemplo en el número de infectados, va a tener consecuencias súper grandes, digamos, en las predicciones. ¿Ya? Eso no significa, como les decía, que no sean útiles. ¿Ya? Son útiles para este tipo de situaciones, para evaluar estrategias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son como los tamaños relativos de infectados con distintas estrategias? Para eso son muy útiles, pero no son tan útiles en ese sentido para hacer una predicción tan precisa porque una desviación muy pequeña puede movernos el pic en bastante, digamos. Entonces, o sea, eso, ¿qué significa? Que probablemente no sea tan errado acá pensar de que una cuarentena de 30 días va a generar un pic más tardío que uno de 15. Eso es probablemente muy cierto. Lo que quizás no es cierto es la fecha. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que esta fecha, por ejemplo, cae por ahí por fines de mayo y esta está como más o menos a principios de junio. Esa fecha probablemente no es muy precisa, pero sí es muy preciso probablemente de que la cuarentena total de 30 días va a generar un pic mucho más tardío que el de 15. ¿Ok? La segunda pregunta, ¿el componente socioeconómico también afectaría las curvas de las distintas comunas? Entre ese caso hacinamiento, calidad de vida de población, salud mental, etcétera, sí, ¿ya? Y de hecho hay varias cosas muy interesantes que nosotros estamos metiendo en este modelo. Por un lado, por ejemplo, nosotros dentro de los modelos que estamos ocupando, hay una parte en particular que toma en cuenta la densidad de población, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la densidad de población en un sector con mucho hacinamiento va a ser obviamente muchísimo más alta, ¿ya? Y eso va a generar que hayan unas posibilidades de infección más altas. Por otro lado, hay otro tema ahí que es súper relevante, que es que cuando nosotros hacemos cuarentena, y eso también está incorporado en el modelo, si bien nosotros dejamos de tener más contacto con el exterior, empezamos a tener más contacto con el interior, ya sea de el lugar donde nosotros vivimos. Obviamente si es una casa es tu familia inmediata, pero si vives en un edificio de 30 pisos, tú tienes que compartir probablemente cosas como un ascensor. Y si en cada departamento, digamos, de ese edificio de 30 pisos vive más gente, eso va a aumentar mucho tu probabilidad de contagiarte, ¿ya? Eso por un lado. Pero hay otro caso que es muy relevante y que eso en realidad honestamente no he podido incorporarlo en el modelo y la verdad que estoy buscando donde encontré esos datos, lo vi en algún momento, que es que se ha visto de que en realidad en comunas con condiciones socioeconómicas más altas, digamos, hay una proporción mayor de la población que tiene la posibilidad de hacer teletrabajo, ¿ya? Y en comunas con condiciones socioeconómicas más bajas, hay poca gente que puede hacer eso. Entonces, eso va a significar que estas cuarentenas no sean igualmente fuertes para todas las comunas. Entonces, una comuna donde, por ejemplo, el 80% de la gente tenga trabajo en el cual puede hacer teletrabajo, va a ser más parecido a una cuarentena fuerte. Y por otro lado, en una comuna donde esto se revierta, digamos, y solo el 20% puede hacer teletrabajo y las otras personas ya sea tienen trabajos informales o tienen trabajos que los obligan a salir de sus casas, va a ser más parecido a una cuarentena leve. Y eso evidentemente también va a tener un efecto sumamente importante. Entonces la parte socioeconómica es súper relevante en todo esto, ¿ya? Em, ya, hay otra pregunta que es súper interesante, que es si es que este dato desagregado que estamos obteniendo actualmente del gobierno, que es este comportamiento de esta diferenciación de asintomáticos, de infectados asintomáticos y sintomáticos, si ha afectado el comportamiento del modelo, la verdad que actualmente todavía no. Pero sí les puedo decir, y les vuelvo a referenciar, digamos, el sitio del CMM. Si ustedes buscan COVID-19 CMM en Google, lo van a encontrar inmediatamente.
ellos tienen un reporte que creo que es el informe uno, donde ellos muestran el efecto de la proporción de asintomáticos en la población. Y es tremendo. O sea, la verdad que, cuál es la proporción de asintomáticos que nosotros tenemos en la población es un dato tremendamente relevante y es súper bueno que esté desagregado. Sin embargo, el problema que tenemos actualmente es que sigue siendo una muestra sesgada. ¿Qué significa eso? Que en realidad la gente que se toma exámenes usualmente es porque sospecha que está enferma, ¿ya? Para nosotros tener una proporción efectiva de qué porcentaje de la población es asintomática, necesitaríamos muestras de forma aleatoria, lo cual evidentemente actualmente no es posible porque la cantidad de test que tenemos para hacer al día tiene que ocuparse todo para la gente que sospecha estar enferma y eso genera un problema importante, ¿ya? Em, ya, por otro lado, otra pregunta nueva, ¿están considerando inmunidad en los recuperados o tienen igual probabilidad de contagiarse? Entonces, en ese sentido, la verdad que nosotros, déjenme ver un poquito más. Ya, lo que nosotros tenemos, espérate, déjenme leer bien esta pregunta. ¿Están considerando inmunidad de los recuperados? ¿O todos tienen igual probabilidad de contagiarse? Sí, estamos viendo que los recuperados están inmunes y eso evidentemente tiene una cierta problemática que no sabemos efectivamente esta inmunidad al coronavirus cuánto dura. Pero claro, evidentemente nosotros en este momento estamos trabajando con que la gente recuperada, los primeros vendrían de marzo, se supone que en teoría si es que fuera baja la inmunidad, esta inmunidad podría durar más o menos 3 meses. Entonces estamos marzo, abril, mayo, junio, todavía no tendríamos como que algunos de los recuperados vuelvan a ser susceptibles, por suerte, porque en el momento en que metemos eso, esto se complejiza más de nuevo y podemos obviamente tener brotes mucho más importantes, ¿ya? Em, Otra pregunta, si es que fueras del Ministerio de Ciencias, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Eh, bueno, eso es algo bastante complicado de pensar porque obviamente aquí yo estoy tomando en mis modelos cosas que son bastante simplificadas. ¿En qué sentido? Me refiero en que no hay, yo en este caso no estoy considerando efectos económicos para la población, no pensando en el país, sino pensando en gente en que, por ejemplo, depende de salir cada día para su sustento, ¿ya? Y en eso, si eh, a modo personal, no a modo de nadie con el que yo esté trabajando, creo que sería súper bueno un apoyo social más grande hacia esas personas. Pero así, si es que yo mirara solamente los datos y me olvidara de todo eso, una de las cosas que haría es que las cuarentenas fueran de alguna forma lo más fuerte posible, en el sentido de que quizás más que hacer que la cuarentena sea nacional o dinámica, o sea, yo seguiría con las cuarentenas dinámicas, ya eso es algo que lo veo por los modelos, ya. En ese sentido siento que los modelos de varias personas, no solo el mío, como que apoyan esa idea, no solo el del equipo con el que estoy trabajando, pero en ese sentido yo trataría de ver de que las cuarentenas fueran bastante fuertes. Y a eso me refiero con que quizás hay que limitar más la salida, limitar más los servicios temporales, pensar mejor qué trabajos son indispensables y no indispensables. Eso creo que sería lo más relevante, ver cuál de las cosas que tenemos bastante flexibles ahora se debieran quizás inflexibilizar un poquito. Y por otro lado, que eso es un tema que creo que es sumamente importante, que es algo que no está metido en el modelo en que yo estoy trabajando, pero sí, digamos, está asociado a este tema del movimiento y que creo que es sumamente relevante, es la implementación de un programa de contact tracing, ¿ya? Donde el contact tracing es esta idea donde nosotros tendríamos que aceptar como población una cierta violación de nuestra privacidad y bajar aplicaciones que de alguna forma registren lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Que eso ya está pasando con nuestros teléfonos, por eso yo tengo datos como los que tengo, de hecho puedo volver acá. Todos estos datos de movimiento tienen que ver con
los teléfonos que todos estamos ocupando, ¿ya? Pero el contact tracing lo que tiene como extra es que si yo llego a infectarme y a mí hacen un test positivo, estas aplicaciones avisarían con qué personas estuve yo cerca, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, yo puedo haber salido al supermercado en un momento que tendría que haber hecho eso y esto me va a decir, oh, ¿sabes qué? Estuviste, o sea, entonces esto le avisaría, digamos, a Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia, quien sea que estuviera responsable de esto. Mira, estas 5 o 6 personas estuvieron en los últimos 5 días a menos de 2 metros de esta persona, así que sería importante que ellos se hagan un test. ¿Ya? Eso creo que sería súper, súper relevante, eh, porque en realidad no es que uno esté en contacto necesariamente con gente que uno no, no necesariamente uno solo va a estar en contacto con gente que uno conoce. Entonces, incluso si uno tiene la buena intención de avisar y puede decir, oh, me infecté cuando está en este supermercado entre tal y tal hora, es muy difícil que todo el mundo llegue a saber, ¿ya? Em, si lo llama a la escala de empresas, que tienen turnos de 2 semanas de trabajo y 2 semanas de teletrabajo, eso también desplaza la curva, pero, pero no el número infectado. Eh, Probablemente sí, ¿ya? Eso de hacer estas turnos de 2 y 2 probablemente es algo más parecido a una cuarentena leve. Ahora eso obviamente depende mucho de cuáles son las condiciones en la empresa que uno está trabajando. Qué tan fácil es mantener una distancia social. Si uno trabaja en un supermercado hay más posibilidades de infectarte porque vas a estar en contacto con más gente. Si estás quizás en una empresa donde estás en un cubículo, eso va a tener un efecto más relevante. En todo caso, de todas formas, entre desplazar la curva, o sea, obviamente entre desplazar la curva y aplanarla es mejor aplanarla, pero si podemos desplazarla es mejor que no desplazarla, ¿ya? Entonces, en ese sentido, todas las medidas son, yo creo que son relevantes, ¿ya? Última pregunta por ahora es si tengo datos georreferenciados de los contagiados, asumiendo que no hay suficiente capacidad de testeo, por lo tanto esa referencia es reducida. ¿Es posible pensar que el gobierno puede realmente gestionando la muerte y no la vida a través de cuarentenas parciales? A ver, estoy un poquito confundido de esto. Eh, a ver, déjenme ver bien esta. Voy a ir a a la pregunta que venía y después voy a retomar esto, ¿ya? Preguntan de dónde obtuviste los datos de redes sociales o si esa aplicación rastreadora existe. Bueno, no puedo decir mucho de esos datos de redes sociales porque en realidad eso lo recopiló un investigador que me dijo que por favor no lo dijera, pero en realidad no es tan difícil. La verdad que muchas de las redes sociales te dan georreferenciación y gente que por un lado que trabaje eh, ya sea en cercanía con gente que trabaje en redes sociales o que tenga un conocimiento bastante eh, bueno, digamos, de lo que se puede hacer con redes sociales, puede obtener ciertos datos de movimiento, ¿ya? Por otro lado, uno puede hacer ciertas inferencias con los datos que habían antes, que nosotros tenemos, por ejemplo, con datos telefónicos, y tomar datos como, por ejemplo, los informes de movilidad de Google, que me faltó ponerlo acá, pero son súper interesantes, donde muestran en qué tipos de lugares nos estamos dejando de mover. Y con eso uno puede hacer ciertas inferencias de cómo ha ido cambiando el movimiento en el tiempo, ¿ya? Y si esta aplicación rastreadora existe, sí existe, ¿ya? En realidad, eh, el gobierno de Corea del Sur y de Singapur ocuparon ese tipo de aplicaciones rastreadoras, se han usado, ¿ya? Pero en general, me parece que en China igual lo hicieron, me parece, no estoy 100% seguro de eso. Pero obviamente que siempre pasa de que en lugares donde hay más libertad de que se hace o donde hay más celo de la privacidad de datos es un poquito más complicada. La verdad que yo he visto muchos artículos de Estados Unidos y de otros lados donde la gente está muy preocupada de la privacidad y consideran que esto sería una invasión y que, por ejemplo, la verdad que si hay desconfianza en el gobierno, la gente tiene susto de entregarle datos al gobierno y eso es algo complicado, pero digamos esta es una situación que por lo menos a mi manera de ver eh, tendríamos que por lo menos
en este caso, digamos, en el caso de la pandemia y mientras dure la pandemia, hacer un poquito el esos recelos, porque realmente estamos en una situación, sobre todo ahora en Chile, bastante complicada. Sí, y ahí por otro, sí debemos contemplar el uso de los delivery como otra variable. Bueno, no así como una variable por sí misma, ya, pero sí, digamos, eso estaría afectando totalmente el movimiento, ya. Y de vuelta al contact tracing, por ejemplo, si se infecta en una persona que está haciendo el delivery, eso genera un montón de aristas reinteresantes. Ahora, como que a mi punto de ver, yo creo que el uso de delivery probablemente es algo que por un lado, a uno, digamos, si uno puede hacer el pedido del delivery, está haciendo algo súper bueno por uno y por los que los rodean en el sentido de no contactarte con tanta gente, pero por otro lado que genera un problema grave de que em, hay ciertas personas que van a estar siendo más expuestas, ¿ya? Em, ya, y me falta la última pregunta que es la que no entendí totalmente, que tiene que ver con los datos georreferenciados. Em, ya, si tengo datos georreferenciados de los contagiados, es posible pensar que el gobierno puede realmente... Ya, ahora entiendo. Que si nosotros tenemos los datos georreferenciados de los contagiados y el gobierno puede efectivamente gestionar las cuarentenas como lo estaba haciendo de forma parcial. Eh, yo creo que sí, yo creo que en realidad es algo factible, digamos, es algo que sí podría hacerse. Creo que dentro de todo, o sea, y dentro de lo que yo he revisado con datos más o menos parecidos a estos, digamos, en general, todo me indica a mí que las cuarentenas, que estos son, esto si nosotros vemos acá el eje de la izquierda, son el número de infectados por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto es más o menos algo así como proporción de enfermos. En general, lo que yo estoy viendo es que las sí está ocurriendo de que las comunas que debieran entrar en cuarentena entran en cuarentena. Yo honestamente lo que tengo más dudas al respecto, más que el tema de gestión de qué comunas poner en cuarentena, es el qué tan estrictas son las cuarentenas. Y eso obviamente tiene un montón de aristas que para mí es más difícil manejar, como el tema de que por ejemplo, claro, o sea, yo les podría decir al tiro, bueno, quizás como que la gente debería poder salir a comprar al supermercado solo una vez cada 2 semanas cuando están en cuarentena y hacer una compra grande. Pero eso obviamente no está tomando en cuenta gente que capaz no tiene la capacidad de hacer compras para cada 2 semanas, ¿ya? Entonces, eso son cosas que yo diría en un mundo ideal pondría como cuarentenas lo más fuerte posibles, pero hay un montón de otras variables que quizás yo no manejo de por qué las cuarentenas pueden ser más suaves de lo que yo pensaría que debieran ser. O eh, cosas de ese tipo. ¿Ya? Em, ya, por último, bueno, con respecto a el tema de los datos de redes sociales, bueno, la verdad es que hay bastantes datos, como por ejemplo estos casos de datos de telefonía o datos de redes sociales, que hay veces que las mismas compañías las entregan, ¿ya? Entonces eso em, hay veces que o sea, yo honestamente soy súper abierto a la idea de que todos los datos debieran ser abiertos, ¿ya? Y de hecho en general yo lo que hago es que si bien es que los datos cuando los proceso los dejo abiertos, ¿ya? Pero en este caso, digamos, yo hay cosas que dada la situación y dado digamos, lo complicada que está la situación, flexibilizo un poco lo que yo creo que es que todos los datos debieran ser abiertos para todos. Y si alguien me dice, mira, ¿sabes qué? Te podemos pasar estos datos, pero no puedes liberarlos o no puedes decir de dónde vienen con un motivo que me parece de alguna forma razonable. Entonces como que, bueno, si creo que la obtención de esos datos va a ayudarme a mí, a ayudar a todo el resto, creo que es algo que tengo que hacer a pesar de que no me guste, ¿ya?
Y esa es la razón por la cual no puedo decir de dónde obtuve estos datos de redes sociales. ¿Ya? Em, ok, ya, por otro lado, y vamos a seguir por un tiempo más hasta que no haya más preguntas, creo. Preguntan si bien no está comprobado bajo el supuesto de que una cuarentena adaptativa incrementa la inmunidad de grupo, ya que esto es esta suerte de inmunidad de rebaño. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos a ver, la idea un poco de esta cuarentena adaptativa es que cuando nosotros tenemos una cuarentena adaptativa va a haber gente que se va a seguir infectando, ¿ya? Entonces cuando nosotros vamos teniendo estas cuarentenas totales, lo que pasa es que estamos todos encerrados y en teoría nadie se está infectando. Si hay infecciones dentro de las viviendas y otro por personas que tienen que salir por distintos motivos, pero la infección es relativamente baja. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando soltamos esta cuarentena, tenemos que la cantidad de personas que se pueden infectar, los susceptibles, es una proporción súper alta de la población y eso hace que esta dinámica más o menos parta de nuevo. Por eso aquí nosotros vemos esta misma dinámica replicada 3 veces, ¿ya? Cuando nosotros tenemos estas cuarentenas dinámicas, que es con la que se ha manejado el gobierno, lo que en teoría lo que pasa es que vamos teniendo siempre como una cierta tasa de infecciones y recuperaciones, lo cual va generando un cierto número de personas que ya no son, que ya están, personas que están recuperadas y que existe esta inmunidad que se piensa que existe, va a generar una proporción de la población que es inmune y eso genera esta inmunidad de rebaño, que es la misma lógica que ocurre con las comunas, ¿ya? Y eso es un supuesto que está incorporado, digamos, en los modelos. ¿De qué forma? Porque la gente que ya pasó por la infección y se recupera, ya deja de ser un vector, deja de poder ser contagiado y deja de poder contagiar. Entonces en este modelo esto está incluido, ¿ya? Ahora, eh, volviendo a otros casos que vi en otras charlas, es que parece ser que la tasa de contagio del coronavirus es sumamente alta. Entonces la proporción de la población que nosotros debiéramos tener recuperada para que tengamos una inmunidad de rebaño podría ser tan alta como el 70% de la población. Como les decía anteriormente, estamos, digamos, entre los 30.000 y 40.000 infectados en este momento. Incluso si asumimos que nosotros estamos detectando, supongamos que en la mitad, ¿ya? Y que hubieran 60.000 infectados. Eso igual es un porcentaje bajísimo de la población, porque somos 18 millones de personas, ¿ya? Si tuviéramos 100.000 personas, o sea, la verdad que para llegar a este 70% tendría que contagiarse una proporción altísima de la población, ¿ya? Entonces, hay varias personas que tienen la idea de que esta inmunidad de rebaño va a ser muy difícil de que ocurra y que en realidad, a menos que hagamos contact tracing o algo muy muy estricto, que en realidad esto no va a tener un freno total, vamos a tener que tener algún tipo de distanciamiento social de aquí hasta que existan vacunas disponibles. ¿Ya? Ok, esas creo que fueron las últimas preguntas. Gracias a todos por escuchar, espero de que esto les haya parecido interesante. Cualquier duda pueden escribir al grupo de Facebook del IEB y ahí les pueden dar ya sea mi contacto o les puedo responder yo mismo. Espero que esto haya sido bueno para todos y con eso me despido y voy a cortar el streaming.